Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de Entendamos la Educación, una iniciativa de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares para sus afiliados, para tener un contexto más amplio de lo que sucede a nivel social, educativo, que nos pueda dar elementos tan necesarios para entender lo que está sucediendo actualmente a nivel nacional e internacional. Generalmente nos acompañan personas con una visión puntual y cercana a lo que sucede en la política educativa, en la formación integral, en la educación católica y en cualquier otro tema que nos permita entender mejor nuestro tiempo y nos ofrezca luz sobre mejores formas de atender los retos que se nos presentan como educadores. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en nuestra entrevista al doctor Juan Carlos Silas. Él es doctor en Política Educativa y Liderazgo por la Universidad de Kansas y desde el 2008 a la fecha es investigador y docente en el Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Desde el 2016 es el coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y sus temas de investigación y publicación se enfocan en el balance público-privado de la educación superior, la relación entre las instituciones educativas y la comunidad, y el pensamiento científico crítico en alumnos universitarios. Pues muy bienvenido, doctor Juan Carlos Silas. Nos da mucho gusto tenerte nuevamente. Te hemos escuchado en los webinars que realiza la Ibero, el ITESO, la CENEP, y siempre es muy interesante escuchar tu postura. Sí, hoy te quisimos invitar para que nos expusieras más sobre la NOM 237, una NOM que sabemos que puede tener efectos muy importantes en la educación, en los colegios particulares, y que todavía no es muy conocida esta norma que más bien ha sido impulsada por la Secretaría de Economía. Está por aparecer tal vez en unas semanas o un tiempo más largo en el diario oficial de la Federación. Y bueno, quisiéramos como CENEP, pues que nos dieras tu punto de vista, que nos dieras algunas pinceladas de cuáles son los principales puntos que tiene esta norma. También que nos compartas cuáles son las inconsistencias legales, administrativas o académicas que se encuentran en ella. Claro, muchas gracias y de veras que creo que es muy necesario que nos pongamos a charlar sobre este proyecto de norma, porque puede tener implicaciones muy serias para todos, y ahorita voy a desglosar un poquito más quiénes somos todos, pero realmente puede deber ser un efecto, puede tener un efecto pernicioso realmente grave. Y pues sin más, yo diría una frase, y la frase es que la NOM 237 es un error. Es un error grave, pero un error que puede componerse o que puede evitarse, ¿no? Y quisiera de veras, asumiendo que yo no soy abogado, no conozco gran cosa de leyes, pero sí tengo algún criterio sobre educación y sobre administración pública, y quisiera más bien partir de allí. Y hice una lista como de 15 cosas que quisiera decir, a ver si me alcanza el tiempo. Si gustas voy abordando toda esta lista de cosas que hice. Adelante. La primera de las ideas que me preocupa es que asume que todas las escuelas particulares son unos entes cuya única función o cuyo único interés es ganar dinero, ¿no? Y que por tanto deben de ser reguladas para que no abusen del consumidor. De hecho, yo estuve revisando la ley, el proyecto, bueno, no es proyecto, el proyecto de norma, y tiene un énfasis. Si uno le hace un análisis del discurso y un análisis de por palabras, se da cuenta de que las expresiones consumidor, cliente, proveedor, es el lenguaje que prima. Y de entrada, pues eso es esperable porque tiene que ver con la Secretaría de Economía, que tiene que ver con la Profeco, pero no tiene que ver con la educación, ¿no? Que es exactamente el asunto que nos tiene aquí. El segundo de los elementos es que tiene un énfasis muy marcado en este asunto de la publicidad, de las cuotas, de los anuncios, etcétera, etcétera, que sigue jalándonos hacia donde no debería. Nos jala hacia el análisis de las transacciones, no el análisis de la formación educativa, ¿no? Un tercer elemento es que presenta una visión muy estereotipada de la educación particular.
a la que no está percibiendo como socia. O sea, las instituciones de educación particulares de cualquier nivel, desde preescolar hasta posgrado, yo entiendo que somos socios del sistema educativo, es de nuestro, no del sistema educativo, sino de nuestro sistema educativo. Todos los que nos dedicamos a la educación en este país y en cualquier país, nos dedicamos a cumplir con lo que está prescribiendo el Estado Nacional, en este caso el gobierno mexicano, y, o sea, no somos otros que están llegando de algún lado, sino que somos los mismos implicados en el sistema educativo. Y esto está, esta norma, pues tiene una visión estereotipada de la educación particular, ¿no? A lo mejor tiene que ver con quienes la redactaron, a lo mejor tiene que ver con quienes la proponen, pero pues sí es preocupante eso. Un cuarto elemento es que pues parece ignorar o parece no hacerle caso pues a la existencia de los grandes marcos. El artículo 3º que consagra que la educación es un derecho de entrada, ¿no? Un derecho que todos los mexicanos tenemos, o la Ley General de Educación del 2019 que se reformó y que dice cosas muy interesantes y muy innovadoras, o incluso desde la que yo participo mayormente, la Ley General de Educación Superior de abril de este año. Hay grandes marcos. Y esta propuesta de norma oficial mexicana 237 parece ignorar que existe una Secretaría de Educación Pública que ya tiene muchas normas, muchos reglamentos y que va directamente al centro del acto educativo. O sea, la SEP sirve para inspirar, para regular y para normar lo que debe de suceder en el acto educativo y no en un acto comercial. Pues entonces creo que el centro del problema está en el quinto punto, que es que le da un carácter mercantil a la educación. Y la educación no es una cosa mercantil. O sea, si hay un cobro en un servicio, es porque ese servicio se incurrieron en gastos para proveerlo, no porque se esté haciendo una transacción. Entonces se le da un carácter de transacción, un objeto de transacción y no un objeto formativo. Y eso me parece particularmente grave. Es esperable que venga de la Profeco, es esperable que venga de la Secretaría de Economía, pero creo que estamos viéndolo de una forma un poquito pues inadecuada, ¿no? Por otro lado, es muy chistoso que parece como discriminatorio en algún sentido. No, la verdad es que mi conocimiento de leyes no da para decir que tiene que atentar contra el artículo 5º de la Constitución. No, honestamente no sé de eso, no sé de leyes, pero sí me parece muy chistoso que se le da un carácter mercantil no a toda la educación, sino a la educación solo la que es provista por particulares. Es decir, si yo voy a darle un carácter mercantil a la educación, pues yo pensaría que se lo voy a dar a toda la educación y no solo la que es provista por unos y no por otros. Y un último punto que quisiera decir ahorita, que tiene que ver con los errores de concepción. De hecho, este año estamos celebrando el siglo de la institución formal de la Secretaría de Educación Pública y vamos a hacer eventos y libros y seguramente se van a hacer estampillas postales, etcétera. Y tal vez sea buena idea pensar por qué desde hace más de un siglo la educación y la economía están separadas, ¿no? Es un poquito como ironía. Hay que darnos cuenta de que son dos ámbitos diferentes y la educación va por un lado y la economía va por el otro, aunque haya puntos de toque, pero una no debe de pasar sobre la otra. Yo aquí le dejaré en este primer momento. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Se privilegia el carácter de empresa, ¿no? Como en vez de tener toda la dimensión educativa. También diríamos que en un contexto muy difícil, ¿no? Ahí tú mismo has realizado algunas investigaciones pues, de cómo hay colegios que han cerrado, ¿no? Especialmente los de preprimaria, ¿no? Pero también algunos de primaria. Sabemos que este segundo ciclo, así que iniciamos bajo la pandemia, también es difícil. O sea, nunca será el mejor momento para promulgarla, pero en este momento peor. Sabemos que sin la educación particular, pues habría un perjuicio muy grande, ¿no? En la educación pública como tal. Pues en este sentido, ¿cuáles son los retos que los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial, así como es llamado en este marco amplio legal que tú has referido, tendríamos que afrontar si entra dicha norma? ¿Cuáles serían las consecuencias de estos 6 puntos, por ejemplo, que tú nos has mencionado? Es que sí, gracias. Yo la verdad es que sigo esperando que tanto la maestra Cloutier
quien es maestra en administración pública, como Ricardo Sheffield, que es el nuevo titular de la Profeco, yo sigo esperando, no sé por qué, a lo mejor un poco mi inocencia, sigo esperando que no le den para adelante a esto, por lo que puede ocasionar realmente. Aquí quisiera decir dos cosas antes de responder esta pregunta, que es que, como muy bien lo ha señalado, pues hace más o menos 120 años que el mundo no pasaba por una crisis de estas, ya lo hemos comentado en otros momentos. O sea, tenemos la peor crisis sanitaria, educativa, social, económica de los últimos 120 años, y evidentemente las escuelas no están en un vacío, las escuelas públicas y particulares hemos estado en esto y están, como muy bien dices, pues golpeadas, pues en términos económicos, en términos sociales, en términos de aprendizaje, que es posiblemente lo más importante, en términos formativos, estamos golpeados. Y en este momento que caiga esta norma oficial mexicana, como dicen en inglés, el timing, pues, el momento en el que se da, me parece muy desafortunado, y yo espero que se regrese a la mesa de la discusión esta norma, ¿no? Y sobre todo por una cosa que también me gustaría añadir, que es que esta norma o esta propuesta de norma parece ver a todas las escuelas particulares como si fueran iguales, como si todas fueran, no voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero como si todas fueran grandes, con un financiamiento amplio, que tienen desde preescolar hasta media superior, que tienen una infraestructura grandota, que tienen un flujo de inscripción de estudiantes más o menos constantes. Parece que asumen que todas las escuelas son así, y la verdad es que estas escuelas a las que todos nos vienen los nombres, y no los voy a decir, son la minoría. De hecho, son la minoría de las escuelas y atienden a la minoría de los estudiantes en escuelas particulares. La gran mayoría de las escuelas particulares y la gran mayoría de los estudiantes que asisten a las escuelas particulares están en escuelas pues de tamaño entre mediano y pequeño, cuyas cuotas no son tan grandes como se las está imaginando la Profeco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que las escuelas que pueden ser mayormente golpeadas por esta norma no son las que vienen de esta visión estereotipada, sino que son justamente las que están atendiendo poblaciones con menores ingresos, poblaciones en localidades más pequeñas o poblaciones o en las periferias de las ciudades, digamos. Entonces, estamos justamente poniendo en peligro, bueno, evidentemente a todas las escuelas particulares, pero las que están recibiendo el golpe más duro, o las que estarían recibiendo el golpe más duro si se llega a dar esto, son exactamente las que están en condición de supervivencia apoyando a poblaciones de ingresos medios y bajos, ¿no? Y eso me parece peligrosísimo, porque ahora sí yendo a los retos y a lo que pudiéramos tratar de ver, imagínate que un tercio o un cuarto de esas escuelas de las que acabo de describir, que atienden población de menores ingresos, cerrara. ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos con esos cientos de miles de niños? No van a tener cabida en la educación pública, no van a tener cabida en las instituciones particulares de un poquito mayor costo las cuotas. Entonces se van a la calle. Estamos hablando de lanzar a la calle algunos cientos de miles de niños y meter en problemas a algunas decenas de miles de familias. Entonces me parece que esta propuesta de norma, queriendo regular la actuación de las escuelas, lo que está haciendo es, como se dice en el barrio, agarrar parejo, ponerlas a todas como si fueran iguales, y no está ni siquiera respetando las características peculiares. Sí, muchas gracias. Me llama mucho la atención esto que comentas, ¿no? Una norma, digamos, fundamentada en prejuicios. Tuvimos una reunión con Guati Rojo, que ha sido el principal impulsor, el coordinador de esta sección de la Secretaría de Economía,
Y él nos decía, dice, bueno, dimos inicio a esta norma porque encontramos, ¿no? Algo así dijo él, como 2,000 quejas ante la Profeco. Entonces, bueno, hasta ahí digamos lo que comentó él, pero decíamos, esto es que preocupante porque, bueno, siempre habrá quejas fundadas o no, ¿no? De un sector tan amplio, ¿no? Tú mismo has hecho investigaciones muy interesantes de 48,000 escuelas particulares, ¿no? que hay y que, bueno, pues como tú dices, una gran diversidad y bueno, pues un número muy grande de alumnos. No sé si estamos hablando de 5 millones, ¿no? 5 millones alrededor de personas que están en la educación particular. Y bueno, pues 2,000 quejas con esto, pues es realmente muy pequeño y no está fundamentado, ¿no? Entonces creo que es una norma que se basa en prejuicios, como bien indicabas, que pone en peligro la supervivencia de muchas escuelas. Tendríamos que recordar que muchos de los colegios que están en la CENEP precisamente tienen esta vocación de servicio, ¿no? Y bueno, pues muchas congregaciones suelen tener a lo mejor una escuela, pues digamos, abierta a toda la sociedad, pero otra que está en los barrios, ¿no? Que están en las comunidades, ofreciendo servicios de calidad, ¿no? Y con una formación también humana muy, muy especial, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues está poniendo en peligro, como bien decías, esto. ¿Qué llamado podríamos hacer a la Secretaría de Economía y a la Profeco ante... Bueno, te faltaron todavía 13 puntos. Sí, me faltaron un montón, pero bueno, puntos, pero... Ahí los vamos combinando entre todos, porque sí, la verdad es que es un tema pues inagotable realmente, ¿no? Como que estamos todos imbuidos en esto. No, de ninguna manera. ¿Qué llamado le pudiéramos hacer a las autoridades en este punto? Yo creo que varios, honestamente. Uno, pues el primero sería escuchar, ¿no? Sí me queda claro que quien propuso esta norma, pues lo hizo, pues tal vez de una forma proactiva y, no sé, muy motivada, qué sé yo. Pero sí creo que la Profeco y la Secretaría de Economía tienen otras áreas más urgentes y posiblemente más pertinentes en su función que la educación. Yo diría que, bueno, tan sencillo como esto, todas las escuelas públicas y particulares en este país tienen que reportarle a supervisores de zona, a inspectores de zona. Hay una jerarquía, una regulación educativa muy importante y es a la que las escuelas le reportan. Y con esto estaríamos creando una segunda o tercera, como una especie de jerarquía de sombra, ¿no? Lo que en realidad pues va en contra de todos los propósitos de la simplificación, por un lado, que es una de las banderas de la actual administración del presidente López Obrador, la simplificación, la austeridad, etcétera, y iría justamente en contra de eso. Entonces, bueno, el llamado sería así como, oigan, ¿saben qué? Por favor, piensen bien lo que están haciendo, porque por andar resolviendo 2,000 casos están perjudicando a 5 millones de personas, por poner en esos términos así como muy, muy, muy llanos, ¿no? Entonces, sí como reconsiderar uno. Y la otra es que a mí realmente me preocupa, y hace rato me quedé con ganas de decirlo, pero ya no supe en qué momento decirlo, así es que lo digo de una vez. Me preocupa mucho este tema de las unidades de verificación, porque se habla, evidentemente la Secretaría de Economía y evidentemente la Profeco no tienen capacidad de andar supervisando miles de escuelas, no lo tiene la SEP, va a tenerlo la Secretaría de Economía, así de sencillo. Por tanto, este cumplimiento de esta norma oficial mexicana 237, que esperemos que no entre en vigor, recae en unos entes llamados unidades de verificación. Y esas unidades de verificación pueden ser individuos, o personas físicas o personas morales, pues para acabar pronto, quienes se anoten en una lista de la Profeco y se encargan de supervisar. Y esa supervisión deberá ser cada 2 años, etcétera, etcétera. Todo eso viene aquí escrito en el proyecto de norma.
Y a mí me da mucha preocupación esa constitución de las unidades de verificación, porque uno puede ser un negociazo de alguien, no sé de quién, puede ser un negociazo de alguien que haga una empresa que se dedique a esto, y dos, puede abrirle la puerta a la corrupción. Evidentemente no podemos, o sea, el sistema educativo no tiene la capacidad de estar certificando escuelas cada 2 años, tantos miles de escuelas que hay. Entonces le abre la puerta a la corrupción, le abre la puerta exactamente a lo que la bandera de la 4T, de la gestión del presidente López Obrador, va en contra. De hecho, en días pasados, cuando se presentó la propuesta de presupuesto para el año que entra, se hablaba de una simplificación de veras muy interesante para el pago de impuestos. Y resulta que para el pago de impuestos sí simplificamos, pero para la operación de las instituciones particulares de educación no simplificamos, sino que al contrario, le metemos otra supervisión de sombra. Entonces me parece realmente preocupante, y yo creo que lo único que habría que hacer es pues reunir estos y otros argumentos que seguramente se le ocurrirán a pues académicos y a directivos de instituciones particulares, y pues presentárselos, es decir, oigan, por favor entren en razón, estamos perdiendo muchísimo más de lo que ganamos, ¿no? Y una última cosa que no me aguanto las ganas de decirlo, es que en días pasados, en abril, hace ya como 6 meses, cuando se publicó la Ley General de Educación Superior, yo por ahí en algún escrito dije que era una ley fifí de educación superior. Y lo sostengo. Y lo sostengo en el caso de la Ley General de Educación Superior, y lo sostengo en el caso de esta propuesta de norma oficial mexicana 237, por esto, porque el término, incluso el mismo presidente López Obrador ya lo aclaró, y hacía referencia a alguien que dice que se presenta como muy liberal, sin embargo sigue una agenda muy conservadora, ¿no? Es decir, hay una inconsistencia, una incoherencia. Y en el caso de la Ley General de Educación Superior lo dije, y en este caso de la norma 237 lo reitero, es una norma fifí, porque se presenta como liberal, como de avanzada, como una especie de búsqueda de un mejor estatus para el sistema educativo, y sin embargo es extremadamente conservadora, extremadamente reguladora, y no le está haciendo bien a nadie. Entonces creo que, insisto, la maestra Cloutier y el profesor Sheffield deben de escuchar, porque si no, realmente sí se va a perder mucho más de lo que se gane. Sí, fíjate que escuchándote recordé pues otra de las propuestas que tiene esta norma, que es prácticamente conceder 3 meses de colegiatura a quien no quiera pagarlo, ¿verdad? Uh-huh. El joven se puede ir sin pagar, el papá se puede ir sin pagar los últimos 3 meses y recibir sus documentos sin ningún problema. Y esto, bueno, pues ha sido un gran debate dentro de las escuelas, porque finalmente el porcentaje sería muy significativo, ¿no? Si lo empiezan a hacer como algo que ya está, como un derecho, ¿no? Un derecho uh-huh. así entendido de manera incorrecta, pues puede poner en una grave crisis a la educación particular, ¿no? Exacto, estaríamos pidiéndole a un área que no fue construida para eso, que no tiene la experticia en eso, que regule eso, ¿no? Además, cuando tú ya tienes a la Secretaría de Educación Pública que se encarga justamente de ello, para mí el problema está en mercantilizar la educación, o sea, que desde la Secretaría de Economía se asuma que la labor educativa es mercantil, es transaccional. Ahí es donde está, en mi opinión, el error de diseño, porque no es. O sea, no es. Ya hay una instancia que tiene más de 100 años que se separó de la Secretaría de Economía y que funciona para regular esto. Y por otro lado, ahorita que lo decías, se me hace se me viene a la mente una metáfora así tal vez medio tonta. Todos en algún momento de nuestra niñez tomamos alguna liga y nos la pusimos en el dedo, así la apretamos, ¿no? Hasta que se nos ponía morado el dedo, entonces ya llegaba alguien como más sensato y nos quitaba la liga del dedo. Ay, sí. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con las instituciones particulares. Es decir, a estas que forman parte de mis 10 dedos de las manos, de los 5 dedos de una mano, por seguir el ejemplo,
al dedo índice, lo que hago es amarrarle y estrangularlo, y a los demás, los dejo en paz, pero no me doy cuenta de que no estoy atacando algo exógeno, estoy atacando mi dedo, mi mano, mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que esta forma, ligera y estereotipada de ver a la educación particular, puede ocasionar mucho daño, incluido la amputación del dedo, ¿no? Por seguir esta mala metáfora, ¿no? O sea, podemos perder uno de los dedos o uno de los elementos que nos hacen tener una educación en este país por andar estrangulándolo, simplemente surgiendo de un criterio, pues ligerito. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por todos tus comentarios. Ya tendremos la oportunidad de entrevistarte nuevamente con otros temas y por supuesto, con la NOM 237 como haya quedado, ¿no? Cuando ya se publique, nuevamente te invitaremos a tener tu opinión. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido. No, hombre, al contrario, para mí un gusto y un abrazo a todas y a todos. Gracias. Gracias.